Hoy. Gracias. Roberto, ¿se sabe ya cuándo se va a dar a conocer esta tarifa de invierno, el fin de la tarifa de invierno? ¿Hay fecha ya o no? El servicio eléctrico, electricidad. Sí, hay novedades con eso porque el gobierno ayer anunció que llegó a un acuerdo con la empresa eléctrica y la eliminación del sobrecargo de invierno en las cuentas de la luz va a empezar a regir la primera quincena de julio. Ya. Noticia muy importante porque esto va a significar que mucha gente va a poder pasar de calefacción a parafina, Algo calefacción más a limpio. licuado a calefacción Energía eléctrica. más limpia. Que muchos, exactamente, porque muchos decían, si yo tengo calefacción eléctrica, sobrepaso la línea, la barrera, y voy a tener este sobrecargo y me va a salir la cuenta Ahora, de la luz gran muchísimo pregunta, más cara. Roberto. Yo, ojo con esto, José, Sí. solo muy cortito, antes de la pregunta, José. Ojo que esto no es que a todo el mundo le va a bajar las cuentas de la luz, creo que eso es súper importante establecerlo, porque hay gente que cree eso. Sino que simplemente es una medida, el corte es en 430 kilowatt-hora, eso más o menos cuentas de 60, 65 mil pesos. Entonces, pero hay personas que están un poquito más abajo, pues que si se pasan a electricidad, a calefacción de electricidad, quedan por sobre esa línea y pagan un sobrecargo y pagan mucho más. Por lo tanto, O sea, es a claro. esas personas que el gobierno va a querer que hagan el salto, que pasen a calefacción eléctrica, José Antonio. O sea, es un estímulo para que uno cambie su materia energética. Es muy pues. bueno, pues siempre O es sea, muy hoy bueno. día puedo entonces calefaccionarme a partir de electricidad y ya no es tan caro como antes. Pero la pregunta que nos hacemos, y específicamente, y después no volverlo a aclarar para no generar falsas expectativas, si es que las cuentas de luz van a bajar o no, o a quiénes les van a bajar. Y para eso estamos con un tremendo invitado acá en el estudio. Humberto Verdejo, especialista, nos va a ayudar también, Robert. Así que atento también a lo que pueda surgir aquí en el estudio. Ya hay fecha. Humberto, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Lo habías ¿cómo estás? anticipado tú también, Roberto también. Pero esto a quién va a beneficiar en definitiva. Y tienes una pizarrita que nos va a ayudar a entender mucho más este tema. Me voy a poner el lado acá para Todo poder suyo, profe. contextualizar un poco. Lo que nosotros pagamos tiene tres componentes, que es el precio de la energía, el transporte y la distribución. Ya. Entonces, el precio de la energía es lo que pesa más en la tarifa, pero actualmente el límite de invierno está acá, en la remuneración de las empresas de distribución. Ahí es donde está este cargo. Entonces, lo que está proponiendo, o que el acuerdo que ya llegó las empresas con el gobierno, es que se borra este cargo por energía adicional de invierno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que va a pasar? Acá dice el siguiente ejercicio. Un hogar, una familia que consume 500 kilowatt-hora, esa familia paga límite de invierno porque es hasta 430, ¿no? hasta 430. Entonces, 500 supera los 430, paga. ¿Cuántos son 430 para entenderlo? Son 60 mil pesos. Ya. Entonces, dado que supera los 430 kilowatt-hora, paga límite de invierno, y para saber cuánto paga por sobrecargo es la diferencia sobre su límite de invierno. Entonces aquí un ejercicio muy sencillo. Si el consumo es de 500 sobre los 430 kilowatt-hora y su límite de invierno es 350 kilowatt-hora, entonces los primeros 350 los paga a un precio base, que en este caso son 50 mil pesos. Y la diferencia entre los 350 y los 500 los paga con un sobrecargo que es de 190. Son números ahora para la comuna de Cerrillo. Entonces, esa familia actualmente va a pagar 78.900 pesos. Eso con los pliegos tarifarios de junio. Como se elimina ese cargo, ahora toda la energía se paga o se cobra a 144 pesos. Entonces, esa misma familia que con la situación actual está pagando 78.900 pesos, a partir de esta medida en julio, su cuenta se va a reducir a Claro, 72.000 pesos. Sí, porque había una controversia de a quiénes iba a beneficiar efectivamente, si era a mediano productor, empresario, pyme, o era efectivamente a familias. Esto es para tarifas residenciales. Entonces, dentro de todos los usuarios regulados, que hay casi el 90-95 son usuarios residenciales. Entonces, para esta familia va a tener un ahorro de 7.000 pesos. Eso es lo que le va a bajar la cuenta, puesto que ya no va a tener este sobrecargo. Y la pregunta que hacían ustedes, ¿quién paga la diferencia? Entonces, la respuesta a esa pregunta es bien sencilla. ¿Quién paga los 6.900 pesos? O la diferencia de eliminar el límite de invierno. Ya, pero en este caso, en el ejemplo que pusiste, son Esos 6.900 pesos se van a distribuir entre todos los usuarios. Y a todos nos debiese subir la tarifa en torno a un 0,6%. Ya, igual es regresivo, po. Es que aquí va la segunda componente.
Hay un proceso tarifario vigente y que no ha terminado y que va a bajar esta componente más. Entonces, la baja del decreto tarifario que está vigente va a compensar la eliminación del límite. O sea, vamos a netearlo, vamos a quedar igual. Entonces, en términos bien concretos, de aquí a fin de año vamos a quedar igual. Profe Humberto, pero en definitiva también hay algo que se puede asociar a un cambio muy positivo, porque a largo plazo mucha gente a lo mejor va a pensar en cambiar su calefacción por un sistema que tenga o contemple electricidad, que es algo mucho más limpio. O sea, indudablemente esta cosa del límite de invierno es más añeja que el hilo negro. Ahora, es de la década de los 80, entonces es una regulación muy antigua y que tenía como finalidad incentivar, o mejor dicho, desincentivar el uso de electricidad entre abril y septiembre de cada año. Pero mira, ahora es al revés, claro. Perdón, ahora es al revés. Porque indudablemente tenemos problemas de contaminación, hay crisis respiratoria, entonces a la gente del sur no se le puede pedir que se calefaccione con leña. Entonces es una muy buena medida para avanzar hacia la transición energética. Así, oye, pues vamos con Roberto. Roberto Sá tiene algo que comentarnos y probablemente también conversamos con alguien a quien le puede impactar esto. A ver. Sí, mira, estaba haciendo acá una encuesta entre las personas que están acá en el terminal de cuánto pagan mensualmente por la boleta de la luz. Y me decían 35, 40, 45. Por lo tanto, están bajo esa línea, lo que decía el profesor Verdejo ahí, entonces que es la línea de las personas que antes pagaban este sobreprecio de consumo de electricidad. Por lo tanto, eso es súper importante dejarlo claro. Este es un programa muy visto. Esas personas prácticamente no van a ver cambios en sus boletas de la luz. E incluso va a haber una alza, pero muy mínima, nos decía ayer el ministro de Energía, de 0,1%, que es para compensar esto que se va a dejar de cobrar a las personas que tienen cuentas de luz arriba de 60.000 pesos. Aquí hay una amiga, por ejemplo. ¿Cómo está, amiga? Buen día, gusto saludar. Buenos días. Hola. Ya no estamos en tema de pasaje, pero quería preguntarte otra. Te saluda a José Antonio y Karen Doquenday. Saludos. Hola, linda. Marlene. Oye, Marlene. Te mandan saludos, Marlene. Marlene, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto pagas tú de electricidad mensualmente? 30.000 más o menos. ¿Viste? 30.000. Concepción, porque somos de Concepción nosotros. Lo que pasa es que estamos hablando del término de la tarifa de sobrecargo de invierno. Mira, tú eres de Concepción. ¿Y con qué calefaccionas el hogar en Concepción? Con estufa leña. Estufa leña. La combustión, claro. Esto es súper importante. Mira, esto es súper Pero a lo importante. mejor le van a dar ganas de Esto es súper importante porque probablemente Marlene, si se pasara de la calefacción a leña a calefacción eléctrica, en el invierno esa cuenta de 30.000 pesos sin duda pasaría a la línea de los 60.000, pero sin duda. En Concepción es muy frío y por lo tanto si tú te pasaras a eléctrica, no sé si has hecho los cálculos, pasaría eso, pasaría, pero te lo digo, porque yo tengo calefacción eléctrica, pasaría en julio, en los días más fríos pasaría. Por lo tanto, en este caso, lo que busca esta medida es que Marlene, su familia, su hogar en Concepción, pudiera considerar la posibilidad de que se pase de calefacción a leña, que es contaminante, a una calefacción eléctrica, porque no habría un sobrecargo si consume más electricidad. ¿Me lo entiende, Marlene? No, sí lo entiendo. En realidad no lo hemos evaluado porque igual es cara la calefacción eléctrica. Es más sano, pero es más caro. Y estamos con la estufa a leña. ¿Tienen una bosca usted? Sí, una bosca. Claro. Y además la leña es el combustible más barato de Chile, por lo tanto, efectivamente, y en Concepción, chita, que son fríos los inviernos en Concepción. Vivimos cerca de la costa, entonces súper helado, mucho viento. Sí. ¿Andan vacacionando acá en Santiago de trabajo? Médico. Una consulta médica. ¿Qué parte cerca de la costa eres de Concepción? San Pedro de la Paz. Mira qué lindo San Pedro de la Paz. Bueno, muchas gracias, Marlene. Interesante. Chao, Marlene. Gracias, que te vaya bien. Besito. Ya, pero viste el caso de Marlene es justamente lo que estamos explicando ahí con el profesor Verdejo, además. Que ella se hubiera pasado, si se pasa electricidad, entonces sobrepasa la línea, entonces no pagaría el sobrecargo histórico que se ha cobrado siempre. Bien, estamos hablando de las cuentas de la luz. Gobierno anuncia la eliminación de la tarifa de invierno. Se concreta un anuncio del presidente de la República el 1 de junio. Roberto está en el terminal de buses, nos explica. Yo le hacía la pregunta también aquí a nuestro invitado respecto a qué trayectoria va a seguir la tarifa de la luz en un mediano plazo independiente de esto, porque cuando uno mira un poquito el panorama, hay otros países de Latinoamérica donde hay subsidios, efectivamente hay mercados que están incluso más controlados que el nuestro, que ya está harto controlado,
Pero la luz es cara en Chile. Pese a todo, es cara. Roberto. Pensé que le estaba preguntando al profesor Verdejo. No, absolutamente. Al José profe Antonio, Roberto. La luz en Chile, Chile tiene... La luz en Chile tiene una de las tarifas eléctricas más caras de Sudamérica. Más cara de Sudamérica y por lo tanto se tienen que hacer medidas, tomar medidas. Lo que sí Chile ha avanzado en energía renovable, qué sé yo, energía solar, eólica, pero de todos modos seguimos teniendo tarifas altas. Respecto de lo que tú preguntabas, el profesor Verdejo podrá apoyar lo que vamos a señalar, pero efectivamente, al menos en el corto plazo, no se ven disminuciones del precio de la electricidad. Recordando además que venimos de 3 años de tarifas congeladas, donde no se ha manifestado los ajustes que ha tenido el mercado, el petróleo, la energía, la inflación. Acuérdate, porque veníamos no solo del tema de la pandemia, de antes con el estallido social, que el gobierno del presidente Piñera en su momento congeló las tarifas de la luz. Por lo tanto, ese ajuste no se ha hecho. Y ahí hay que ver cuándo se va a hacer ese ajuste propiamente tal. Por lo tanto, en el corto y mediano plazo se ve muy difícil que haya disminución en el precio de la luz propiamente tal. Ahí no sé, profesor Verdejo, qué mirada tendrá de esto. Profe Verdejo, te escuchamos, Humberto. Ahí nos vamos a ir hasta otra componente de la tarifa, que es la de energía. Y ahí tenemos que hacer un poquito de memoria al 2019, cuando se congelaron las tarifas, como muy bien explica Roberto, y hay un montón de plata que hay que devolver. Y ese montón de plata que tenemos que devolver se va a hacer una evolución en términos de tarifa. Entonces, respondiendo a la pregunta, si es que las tarifas, si las cuentas van a subir, efectivamente van a subir de manera sostenida. Si no tuviésemos este nuevo mecanismo de estabilización del año pasado, ahora estaríamos con un alza de un 50% de la tarifa. Pero como se implementó un nuevo mecanismo, esta componente se va a ir actualizando semestre a semestre de aquí al 2027 con incremento en torno al 3 al 5%. Entonces, respondiendo a la pregunta, si las tarifas van a subir, la respuesta es sí. Vamos a tener alzas sostenidas por lo menos hasta el 2027, cuando terminemos de devolver lo que no pagamos producto del mecanismo de estabilización. Profe Verdejo, sé que pongo un tema sensible, pero ¿qué hubiera pasado con este medidor que se anunció en algún momento? Volviendo al 2019, los medidores inteligentes. Sí. Bueno, en la práctica, esta componente igual hubiese subido, lo hubiésemos estabilizado. Lo único que hubiese cambiado es la componente de distribución. El de la distribución. Entonces, en términos de tarifa, no se hubiese movido la aguja. Solo pagar en ese momento que era... En esa discusión, en ese momento, 4 años atrás, el pasar al medidor inteligente implicaba un costo en tarifa entre 200 y 400 pesos. Eso es lo que se discutió en 2019, pero en definitiva eso se congeló y no se ha avanzado en un recambio masivo todavía. Bueno, profe querido, sabemos que tenemos ahí clases y horarios que cumplir, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que le vaya muy, pero muy bien.